Que luego ellos lo van a llamar los como zombies, lo que sea, pero los verdaderos zombies serán en la tribulación. Será gente que ya sabemos que tiene un bicho para adentro. Y luego nosotros dice que seremos cambiados. Seremos cambiados en cuerpos incorruptibles, incorruptos. Por eso la muerte dice que será tragada, será ya destruida en ese sentido para nosotros. ¿Qué más podemos leer? Ya hemos visto en 1 Tesalonicenses 5:9 que no estamos para la ira, pero hay otro texto, porque muchas veces cuando la Biblia lo dice dos veces, igual que en el Evangelio, dice según las Escrituras, cuando lo dice dos veces ciertas cosas, es la seguridad que nos está dando nuestro querido Padre de las cosas que se van a cumplir, pero que es el mismo texto como 5 y 9 de Romanos, que nos está diciendo claramente, pues mucho más siendo ahora justificados, detalle, por su sangre, dice Pablo, no por su muerte, por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya que tiene claro que Pablo no sé por qué está en la Biblia, por Pablo mismo lo está diciendo en Gálatas, porque Pablo está en la Biblia. Vamos a dar también ese texto rápido, porque está Pablo en la Biblia. Con un texto lo dice todo. Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Aparte que habla del evangelio, que no hay que seguir otro evangelio, sino el suyo, pero él también está diciendo, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí, en ese caso de Pablo, por él, no por los evangelios de antes, sino por él. O sea que hay otro evangelio, no es el que predicaba Jesucristo, que predicaba Jesucristo al pueblo de Israel. Dice, no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombres, ni tampoco me fue enseñado, no lo dice por hombres, pero se entiende, sino por revelación de Jesucristo. O sea que por eso está diciendo, Pablo dice que hay que ser seguidor de él, como él es de Cristo. O sea que vemos claramente, aquí también podemos leer esto, de 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo vuelvo a repetir. Primero ha dicho que primeramente van a ser los muertos de Cristo. Ahora dice que los muertos de Cristo resucitarán primero. Dos veces. Después nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados. Para los que dicen que no está la palabra en la Biblia, pero aquí lo está diciendo. Seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y ahí estaremos con Él, siempre con el Señor. Por lo tanto, eso es una consolación. Consolaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra está aquí, arrebatados. ¿Por qué en el aire? ¿Por qué en las nubes? Porque ahora mismo, según el Tesalonicenses, lo dice claramente. Que el mismo Cristo va a venir a nuestro recogimiento a Él. O sea, que Él mismo va a venir por nosotros, en las nubes. O sea, que Pablo sabía que algo va a suceder antes de que empiece la tribulación. Por algo Él confronta y lo dice el texto. Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que Él sea revelado en su tiempo. El anticristo. Pero ya está operando el misterio de iniquidad solamente hasta que se ha quitado el medio el que ahora impide. A pesar de que dice que el arrebatamiento no viene hasta que no se hace manifestado el hombre de pecado, pero tampoco será manifestado el hombre de pecado hasta que no se ha quitado el medio, el que impide. O sea que será un suceso intercalado, se puede entender. Pero en aquel tiempo también tenemos que entender que va a tener lugar la reconstrucción del templo, porque sin templo no hay tribulación. Y la tribulación no puede empezar sin que se construya el templo. Y cuando empieza el templo, cuando está reconstruido el templo, tenemos que tener claro que van a estar aquí los dos testigos. Aquí no, en Jerusalén, predicando, haciendo prodigios y señales. Leer capítulo 11 de tribulación y ahí se entendería todo lo que ellos van a hacer. En el capítulo 11 lo tiene claramente, aparte habla claramente que ellos van a estar aquí por 3 años y medio, que serían 42 meses. O sea que ya vemos aquí que está hablando claramente del arrebatamiento. Arrebatados, dice. ¿Vale? ¿Y quién seremos los arrebatados? Pues sencillo, es que no hay más.
Tú no puedes ir al cielo sin tener el sello, de Dios, porque el sello de Dios es lo que te está, como hemos leído en 1 Corintios, que seremos transformados en cuerpos incorruptibles, porque ni carne ni sangre. Entonces, si vamos ahora mismo a Efesios, en el capítulo 1, dice: y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. O sea que ya vemos que solamente los sellados de la redención dice que estamos para ese día de la redención, que significa redimidos o comprados. Ya hemos leído en la Revelación 5:9. Y Efesios 1:13 dice: en el cual esperáis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, que sigue a las Escrituras, pero más en ese contexto se refiere el evangelio de vuestra salvación, porque hay un evangelio a través de lo cual, si uno lo acepta, puede ser salvo. En el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que tenemos claramente entender que Pablo, cuando habla, Pablo siempre, la mayoría de los casos, más del 90 y algo % de sus epístolas, le está diciendo, míralo siempre, en sus primeras cartas, como él empieza. Siempre dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él se refiere a él, apóstol, aparte que es apóstol a los gentiles, el mismo Cristo lo puso en ministerio. Y él escribe siempre a la iglesia verdadera, no a todas las iglesias, porque a las iglesias, a las demás iglesias que no son la iglesia verdadera de Cristo, le escribe Juan en los primeros capítulos de la Biblia, que serían capítulo 2 y capítulo 3 de Revelación. Ahí está el mensaje a las iglesias falsas, porque ellos rechazaron a Cristo, al mensaje de Pablo, su evangelio. Lo rechazaron, por eso ellos reciben ese mensaje. Las epístolas de Pablo están solamente para los salvos. El que quiere acudir a ello, primero tiene que aceptar el evangelio de sangre para ser sellado con el Espíritu Santo y tener la aplicación de esas cartas, de la verdad que pone ahí. Todos pueden leer porque está para todo el mundo, pero no todos pueden tener parte de todo eso. Y ahora, ¿por qué digo que no todos pueden tener parte? Pues vamos a ver. Segunda Tesalonicenses, otra vez, es un libro muy bueno, aparte de ese capítulo. Capítulo 2, versículo 2, versículo del 7 al 12. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad solamente hasta que se ha quitado en medio el que ahora impide. O sea, que una vez que se quita el Espíritu Santo que está sobre la tierra, porque mismo Cristo dice que yo voy al Padre y Él los enviará un ayudante, consolador, que es el Espíritu Santo. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca. Yo muchas veces me lo he pensado, que aparte en Revelación dice que hay una espada que sale de su boca, ¿verdad? ¿Cómo es una espada? Muchas veces la interpretan así, ¿verdad? Aquí está ¿no? Y ese es el filo. También es una cruz, ¿verdad? Dando a entender que esa será una espada, ¿verdad? Forma de una cruz. Qué detalle, ¿verdad? ¿Qué más? Y a aquel cuya venida es según la operación de Satanás, con todo poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ya hemos dicho, el amor de la verdad, ¿cuál es? El evangelio, para obtener el sello, solamente por fe, porque no hay otra manera hoy en día, por gracia. Es un don gratuito, es un regalo. No tienes que hacer nada salvo aceptarlo por fe, porque en cuanto tú dices que tengo que hacer algo, ya te estás cayendo en la gracia, porque mismo Pablo dice en Gálatas: los que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por lo tanto, no es por obras, es por fe. Y con todo engaño, ya hemos leído, no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues enviará Dios a ellos eficacia de engaño, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. ¿Y cuánta gente hoy en día no hay de esta manera? ¿Cuánta gente no hay hasta que recibieron los bichos, se meten bichos en su cuerpo porque dicen: no alteres tu templo, porque el templo es templo del Espíritu Santo? O sea, que ya vemos que muchos de ellos alterar el templo, ¿qué realmente es? Porque hay muchas maneras de interpretar alterar el templo. Alterar el templo es alterar tu esencia, tu cuerpo.
tu forma. ¿Qué es eso? El ADN. La alteración sería la alteración del ADN. No porque yo me corto mano ya tengo el cuerpo alterado. O alguien me hace algo y me corto la mano. Ese no es alteración. La alteración es el templo, que es la esencia del cuerpo. La glándula pineal ya sabemos lo que ha pasado en los últimos años, que las ha alterado muchos y por eso hasta he visto muchas veces, como por ejemplo en Canal del Coronel o muchas veces de esos, que mencionan que estas personas que tienen ciertas sustancias en sus cuerpos ya les aniquila, por decir así, la glándula pineal por algo. Hay ciertos entes, ciertas entidades, entre nosotros que sabemos que son demonios, están metiéndose en sus cuerpos y ellos por sí mismos ya no piensan. Pineal. Glándula pineal. Y ellos ya no piensan por sí mismos. Por eso, para muchas de esas personas, a través de otras tecnologías, transhumanismo, muchas otras cosas, ya no pueden entender estas cosas. Pero por algo Dios le está dando, como hemos leído también en versículos de Revelación, que en el tema de revelación va a haber mucho salvo a través de la muerte por su testimonio. Si en aquel tiempo igual se darán cuenta algunos, pero eso ya se dejará para ver. Por lo tanto, hemos visto que para tener parte, a no estar en el tiempo de la ira, que es el tiempo de la tribulación, primero tenemos que tener el sello o ser sellados. Si no estamos sellados, no podemos ir al cielo por esos 7 años. Y el sello se obtiene hoy en día solamente a través de la fe en la sangre derramada de Cristo. Por eso vemos que la importancia de la sangre. No podemos quitar la sangre de la ecuación. Aquel que quita de la sangre de la ecuación, en cuanto a todo eso de la salvación y esa gloria de Cristo, se cae de la gracia. Porque la salvación solamente viene a través de la sangre. Porque Cristo murió dando su sangre. No murió atropellado, no murió ahogado, no murió ahorcado, no murió de ninguna enfermedad. Murió crucificado, derramando su sangre. Eso hay que tenerlo claro. Porque no es solamente su muerte, porque hasta los demonios creen y tiemblan, y ellos no se salvan. Entonces, hay que tener claro, y ahora vamos a leer el Evangelio correcto, porque siempre me gusta leerlo, nunca dejo ningún vídeo sin leerlo. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Pero hay que tener un detalle en cuenta, que siempre Pablo, cuando menciona el evangelio, lo está diciendo, el evangelio lo está mencionando, que él mismo declara, y que él declara y predica. O sea que esto hay que tenerlo claro, porque no hay otro para nosotros. No hay otro, porque muchos dicen el evangelio, pero no lo menciona nunca el evangelio, porque los primeros 4 libros, Mateo, Marco, Lucas, Juan, son evangelios, no es el evangelio. Cuarto son 4 libros, no es el evangelio sí, aunque lo llaman evangelios. Son para los judíos, que es el tiempo de los judíos de esos libros. Seguimos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, aquí lo tenéis claro, si retenemos la palabra que os he predicado, sois salvos. Aquí lo está diciendo claramente, que si retenemos esas palabras, somos salvos. ¿Cómo? A través del sello del Espíritu Santo, como en Efesios 1:3 se lo menciona. Si no creemos en vano, porque no es en vano, nos lo asegura. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Ya vemos que es revelación de Cristo hacia Pablo. Por eso hay que ir a Pablo. Él mismo lo dice, que su Cristo, que él mismo se encontró con él en el camino de Damasco, le reveló ese evangelio al mismo. Según que lo que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura. Aquí se tienen que entender en otras traducciones. En inglés, por ejemplo, sale How Jesus Died. Pero aquí dice que Cristo, pero aún así se entiende cómo Cristo murió. No es cualquier cosa. Él murió dando su sangre y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Lo repite 2 veces, según las Escrituras. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En las dos se refiere a Cristo, lo que va a hacer. Más que nada en Isaías 53 lo dice claramente. Por lo tanto,
los pasos que tenemos que estar observando. Claramente, aquí habla de agua, inundaciones. Ya hemos dicho que va a destruir el mismo Satanás el Jerusalén con inundación para atrapar a los israelitas. O igual más territorio. Ya hemos visto aquí, esto no hemos leído, vamos a leer ahora. ¿Vale? Revelación 13:5. Se lo tengo aquí apuntado. Pero ya vamos a ver, volvemos un poco al tema anterior, que hemos dicho 4 años y medio, 3 años y medio. Pero ¿por qué hay 7 años? Porque hemos visto lo que va a pasar en la primera parte, ¿no? Los primeros 3 años y medio. Pero vamos a ver Revelación 13 con versículo 9. No, el versículo 5. Ay, no estoy. 13:5. Y le fue dada, ya sabemos, cuando viene la bestia a los 3 años y medio, cuando va a luchar con Miguel y lo va a arrojar a la tierra, el mismo vendrá la bestia, ya sabemos que tiene una herida de muerte, aparte ya lo menciona el versículo 3, el mismo va a poseer, ahí hace el cambio de hombres de pecado, hijos de perdición y hombres de pecado, que es la misma iniciales, pero bueno. Y ahí dice claramente, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, porque ya no solamente es el anticristo, sino que está poseído por el mismísimo Satanás. Y le fue dada potestad para continuar 42 meses. Eso hay que tenerlo claramente. En otras traducciones quita la palabra seguir o hace otra, eso. Pero sabemos que hay, después de esa cosa, le da para seguir haciendo otra cosa. Dice continuar 42 meses. O sea que esto también son 42 meses. O sea que tenemos aquí 42 meses y tenemos aquí 42 meses, que resulta ser 7 años. Y aquí sacamos nosotros que son 7 años. Se ve claramente. Primero va a pasar todo eso, aparición del anticristo, los sellos, y luego los 2 testigos que van a ser llevados al cielo, y luego aparece el mismo Satanás poseyendo al mismo anticristo. Entonces, claramente ya vemos esto. Que esto dice continuar 42 meses. Que sería la otra parte de los 42 meses de los 2 testigos. Que le hemos leído aquí. 42 meses. O sea que esta es la primera parte y esta es la segunda parte. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y muy claro. Por eso son 7 años. Pero ¿qué más? Vamos a ver, Daniel, capítulo 11, 31. Daniel 11, 31. Y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. O sea que otra vez se refiere a lo mismo. En la mitad de la tribulación, la abominación espantosa. No lo voy a poner todo que no me cabe. Y ahora vamos a leer también Mateo 24. Versículo 15. Por tanto, cuando viereis la abominación de desolación que fue dicha por Daniel el profeta, estar en pie en el lugar santo, el que le entiende. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes. Por eso se refiere a los judeletas, porque nosotros no estamos en Judea, estaremos ahora en España. No puedo ir a los montes si estoy en España, no voy a ir de propia Judea, es que se tiene que entender. O sea que vemos otra vez la abominación de desolación. Abominación espantosa y de desolación la llama. Todo eso es lo que viene a la tierra. Por eso, el 2 Tesalonicenses 2, versículo 4, dice las cosas como lo dice. El que se opone se exalta sobre todo que es llamado Dios o que es adorado y se siente en el templo de Dios. Él se asienta en el templo, pasándose por Dios. Se asienta en el templo.
Por eso necesitan los judíos levantar el templo, porque si la escritura se va a cumplir. Ya vemos que todo preparativo, todo está hecho. Pero sabíamos desde claramente que nosotros nos iremos antes. Pero estos, lo hemos leído, ellos no recibieron el amor de la verdad o del evangelio, tal y como está escrito. Mejor lo pongas, el evangelio de Pablo. Lo rechazaron, por eso van a estar aquí, se van a quedar aquí. Es fácil de entender, o sea que ya hemos visto. Primero, para que se empiece la tribulación, se tienen que levantar los muertos en Cristo. Ese es el primer paso fundamental en cuanto a la aparición del anticristo. Después de eso, nosotros con ellos juntos seremos todos cambiando en cuerpos incorruptibles, seremos llevados al mismo cielo. Entre tanto que el mismo judíos se van a reconstruir el templo y va a aparecer el anticristo. Sin templo no hay tribulación. Sin muertos en Cristo no hay arrebatamiento. O sea que son pasos que hay que tener claro en cuenta. Por mucho que muchos dicen que ya estamos allí, no estamos allí. Aparte que estamos a borde, porque ya vemos como lo que está sucediendo en el mundo entero está en caos. Hay ciertos poderes que hay mucha gente que está hablando de esas cosas que se ven en la Tierra que se están apoderando. Muchos lo llaman alien o extraterrestres, pero ya sabemos que son de otras dimensiones, que lo tenemos claramente, que aparte se quieren manifestar ya, que hay muchísimos casos. Son los demonios de la antigüedad, que ellos mismos fueron dejados aquí en la tierra. Dios no los llevó al abismo, solo llevó al abismo a los ángeles caídos, no a los demonios. No son ángeles caídos, porque los ángeles caídos están encerrados con cadenas perpetuas, reservados para el juicio final. Solamente va a haber 4 ángeles que van a ser liberados en el tiempo de la tribulación, que van a ir debajo del río de Eufrates. Ya sabemos lo que está pasando ahí. Tanto hay que tener claro que aún está ese tiempo, queda poco tiempo, de que no paséis por ese tiempo de la ira. Y solamente es a través del evangelio revelado al apóstol Pablo por el mismísimo Cristo, aceptándolo de corazón, por fe en su sangre derramada, como dice Romanos 3:25, que él mismo es nuestra propiciación, porque el arrebatamiento es un regalo de Dios, por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta luego.